Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta a los Filipenses, el capítulo 3. Recuerde que no podemos compartir la Biblia, pero podemos leer en nuestra Biblia. Así que vamos a leer en Filipenses el capítulo 3. Versículo primero, y vamos a leer únicamente este versículo. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Voy a detenerme aquí en lo que el apóstol Pablo dice, y recordemos una cosa: el apóstol Pablo no dividía en capítulos y versículos. El apóstol Pablo escribió una carta del principio al fin. Después nosotros la hemos dividido, bien o mal, en capítulos y versículos. Pero este pasaje que nosotros leímos está vinculado con lo que acaba de decir también. Y como decíamos el domingo pasado, el apóstol Pablo sabe que está por ser sentenciado, sabe que posiblemente sea condenado a muerte, está con Timoteo y Epafrodito y nos salva un poco de lo que sienten, de la tristeza sobre tristeza, nos habla del hecho de que se da ánimo, mándenme noticias para que me sienta animado, todo esto. Y en relación a todo esto, finalmente, llegamos a esta palabra donde él dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Él va a repetir varias veces esto en la carta. Si ustedes se fijaron en la lectura, ya lo ha dicho y lo va a volver a decir. Cuando él habla acerca de su propia muerte, él dice que puede ser derramado como libación, pero gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Cuando llega al final de la carta, en el capítulo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Ahora, esto está planteado con un imperativo. No dice, bueno, traten de pasarla bien, traten de gozarse, no, dice regocijaos. Esto es una orden. Y aparece en el apóstol Pablo el tema del gozo, y también en toda la palabra de Dios, como un mandamiento de Dios. Hay que regocijarse. Cuando él escribe a los tesalonicenses, dice: estad siempre gozosos. Escuche la palabra, siempre gozosos, siempre, no de vez en cuando. Dice siempre gozosos. Regocijaos en el Señor siempre, dice en Filipenses. Quiere decir que él une la palabra gozo a la palabra siempre y a la actitud de mandamiento. Es un mandamiento el que nos tenemos que gozar. Ahora, esto nos despierta algunas preguntas que yo quisiera que tuviéramos claro esta mañana. ¿Podemos gozarnos simplemente como respuesta a un mandamiento? ¿Nos mandan y tenemos que gozarnos? ¿Qué es lo que hay detrás de esta frase, gozaos en el Señor siempre? ¿Cómo tenemos que entender la propuesta de la palabra de Dios? El gozo no es una alienación. Hay gente que vive el gozo como una alienación. Bueno, llegamos a la iglesia, salgamos de todo lo demás y vivamos en este momento como si aquello no existiera. No, aquello sigue existiendo. Sigue existiendo. El apóstol Pablo sabe perfectamente esto, de que el gozo no es una alienación, no es que estamos en medio de problemas, de persecuciones, de sufrimiento, lo acaba de decir, pero dice: pero gozaos en el Señor siempre. Quiere decir que él tiene bien claro esto, y cada vez que habla del gozo, el apóstol está hablando también de sufrimiento. Tal vez para dejar en claro que no es salgamos de la realidad es esta. Pero él dice: en medio de esa realidad, gozaos en el Señor siempre. El gozo que nos pide el Señor no depende de las circunstancias, sino depende de nuestra relación con Él. No nos podemos gozar en las circunstancias, pero nos gozamos en nuestra relación con Él. Si yo me gozo en las circunstancias, entonces soy un masoquista. Gozo sufriendo. No, el gozo que yo tengo es el gozo por la relación que tengo con Él.
Fíjense ustedes, nos gozamos ¿por qué? Nos gozamos en primer lugar porque somos salvos por la fe en Jesucristo. Este es un motivo de gozo. No hay que hacer sacrificios para ganarse el cielo. El sacrificio lo hizo una vez para siempre Cristo en la cruz. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que ese es un sacrificio terminado. El ladrón en la cruz pidió a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y Jesús le dijo, bueno, mira, vamos a tener que hacer un gran sacrificio. Le dije, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, hay algo que es la seguridad que tenemos de la salvación en Cristo, de que no necesitamos hacer nada. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Quiere decir que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Este es un motivo de gozo. Yo cuando pienso en la posición de un cristiano en medio de todo, la gente aterrorizada por la muerte, y el cristiano pensando que su vida no depende del virus, sino depende de la voluntad de Dios. Y yo me gozo en tener esta seguridad. No me puedo gozar en lo que veo, no me puedo gozar en la realidad que tengo alrededor, pero me gozo en que el Señor me dio algo que la gente no tiene. Y yo dije varias veces, y lo he dicho no solamente aquí, sino también en el exterior, por Zoom, miren, en este momento los únicos que predican la esperanza es la Iglesia del Señor, los demás ya no tienen esperanza. Nosotros tenemos que gozarnos en eso, en la esperanza que tenemos. Nos gozamos en que las bendiciones de Dios llegan a nosotros gratuitamente. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo dio, lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El apóstol Pablo hace en la carta a los Romanos este razonamiento: si nos dio todo, porque nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no me va a dar las cosas cotidianas que yo necesito? Si me ha entregado lo mucho, ¿por qué no me va a dar el Señor lo poco? Nos gozamos en que no hay temor. Mis hermanos, en la carta a los Hebreos, el autor de Hebreos dice que el Señor nos libró a todos los que por el temor a la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nos libró del temor. Yo me gozo en todas estas cosas. No puedo gozarme en las circunstancias, pero el apóstol dice, pero gócese en lo que tiene. Gócese en la realidad espiritual que está viviendo. Todos estamos conmovidos por la pandemia, por el encierro, por la incertidumbre, por todo lo que sabemos. Pero el apóstol no me dice gozaos en las circunstancias, me dice gozaos en el Señor. En el Señor. Es decir, hay un objeto de gozo. Cuando el apóstol Pablo habla de el gozo en la carta a los Romanos, él dice, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Es decir, que el gozo está dirigido. Este gozo tiene que ser permanente en el Señor y gozosos en la esperanza. Nos gozamos en el Señor. A nuestro alrededor pasan muchas cosas, pero nos estamos gozando en el Señor. Hay ansiedades, hay temores, hay inquietudes, pero nos gozamos en el Señor. Para eso hay que tener una visión completa de la realidad. Muchas veces nuestra mente se centra en la realidad de abajo. En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Me está diciendo, tome el panorama completo. Como cristianos nosotros tenemos que tomar el panorama completo. Sí, acá tenemos esta realidad, pero la realidad también es otra. Es la realidad que cuando levanto los ojos, tengo esperanza. Poner la mira en las cosas de arriba. Nos gozamos aún en los momentos oscuros de la vida, porque sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas que nos pasan son buenas, sino que todas nos van a ayudar para bien. La Escritura en ese sentido, Dios es contundente.
Y cuando el Señor dio el don del gozo, cuando allí en el aposento alto, en la última conversación, habla del gozo, Él dice, os volveré a ver, hablando de la resurrección, hablando de la segunda venida, pero sobre todo la resurrección, os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Cuál es el gozo que no le podían quitar? El gozo de la presencia de Cristo con ellos. Este es el gozo que nosotros tenemos y este es el gozo al que el Señor nos llama. Ahora, nosotros tenemos que tener claro esto. Poner las miras en las cosas de arriba, yo no me olvido de las de abajo, pero junto las dos cosas y tengo el panorama completo. El año pasado recibo un WhatsApp de un íntimo amigo, intimísimo amigo del exterior, y me contaba el problema que tenía. El esposo de su hija, un hombre joven, vital, de golpe va al médico y le encuentran un cáncer de pulmón. Tiene dos hijas chicas, adolescentes, jovencitas, y él me hablaba de todas estas cosas y me contó todo. Después de contarme todo, yo tenía que contestarle, y usted sabe que en el WhatsApp usted no puede hacer un discurso, tenía que contestarle brevemente. Entonces yo le puse una sola frase, muy pocas palabras. Le puse, pero el Señor está en el trono. Nada más que eso. Él dice, cuando yo la recibí, me dijo después, yo dije, yo esperaba que me escribiera un montón de cosas y me dijo solamente una frase. Pero en esa frase estaba toda la fuerza del consuelo. ¿Qué era lo que había? Simplemente le había dicho, pero mira para arriba porque Él está en el control. Y esto es lo que tiene que sostenernos en este momento, que el Señor está arriba en el control. Él está controlando todas las cosas. Mientras que ese trono esté ocupado, y está ocupado por la eternidad, mientras que ese trono está ocupado, yo puedo estar tranquilo aquí abajo. Puedo estar tranquilo. Él tiene la comandancia de todas las cosas. Por eso, a los que a Dios aman todas las cosas, les ayuda para bien. El apóstol Pablo, cuando seguimos más adelante en la carta, y me voy a adelantar en la carta a los Filipenses, nos da un remedio. Él dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Me dice, mire, la ansiedad se origina en la mente y en el corazón de la persona. La ansiedad se origina acá y acá. La realidad llega y entramos en esa crisis. El apóstol Pablo nos está escribiendo y dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas. Es decir, lleven eso delante del Señor. Lleven las angustias, lleven los problemas, lleven las cargas, llévenselas al Señor. Todas las peticiones, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y súplica. Es decir, todo eso lo tengo que volcar delante del Señor, con ruego y con acción de gracias. Ahora uno dice, sí, tengo todos los ruegos, toda la súplica, pero también todo el agradecimiento. Y cuando él junta estas dos cosas, me está diciendo, tienes que orar con el panorama completo. El panorama completo. Todas las peticiones, todas las necesidades, todas las súplicas, pero también todo el agradecimiento por las bendiciones que tienes. Todo el agradecimiento, con acción de gracia. Una oración completa es la oración donde aparecen estas dos cosas, donde yo presento mis necesidades, pero presento también el agradecimiento, donde miro para abajo, pero miro también para arriba. Esta doble visión. Tenemos que abrir nuestro corazón al Señor, no para darle órdenes. Hoy hay muchos que le dan órdenes al Señor, El Señor no obedece órdenes, no obedece órdenes. Cuando Lewis pinta al Señor en el león, en Aslan,
Hay un momento en que el león se va y uno de los personajes habla con otro y le dice, no es un león dócil, no es un león dócil. Es decir, no hace lo que nosotros queremos. Y se puede decir que el Señor no es un león dócil, ¿eh? No es que yo le voy a mandar y Él va a hacer. No. Yo voy a presentarme delante de Él y voy a pedir. Y Él va a manejar la situación, no yo. A veces creemos en la docilidad de Dios. No es dócil, no es que yo lo puedo manejar. No, Él es el que me maneja a mí. Y el que tiene que ser dócil soy yo. Acción de gracias. La acción de gracias es agradecer por la bondad de Dios, por la provisión, por el cuidado, por la salvación, por la esperanza, y la lista sería interminable. ¿Qué pasa cuando sucede todo esto? El apóstol Pablo sigue diciendo, estoy hablando de Filipenses en el capítulo 4, que cuando sucede todo esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones en Cristo Jesús. El apóstol Pablo a veces utiliza términos militares. El término que utiliza acá es el término militar, guardará. Ustedes han visto que donde hay un cuartel, hay alguien que está allí de centinela, guardando que nadie entre. Nadie entre. Él usa ese término militar, guardará vuestros corazones. Es decir, hay una guardia, pone una guardia que establece un control sobre la mente y sobre el corazón. Esa guardia interna de Dios sobre nosotros que nos permite ver la realidad y gozarnos en el Señor siempre. Termino con una cita del libro de los Proverbios. El sabio Salomón escribe el libro de los Proverbios y dice algo que nos tiene que llamar a la reflexión esta mañana. Él dice, cuando te acuestes. ¿Usted vio que hay gente que le cuesta dormir? ¿Que hay gente que tiene problemas? A veces no podemos dormir por factores externos, ¿no es cierto? Ayer a alguien se le ocurrió tocar el tambor a las 2 de la mañana y me tuvo hasta las 3 de la mañana despierto. Pero ese es un factor externo, ¿no es cierto? Es un factor externo. Pero hay factores internos a veces que no nos dejan dormir. El Salomón dice, cuando te acuestes no tendrás temor. No tendrás temor. Sacá fuera el temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato, porque el Señor será tu confianza. Y si yo quiero realmente acostarme y dormir y que mi sueño sea grato, tengo que poner mi confianza en el Señor. Que me acueste en paz con Él y que pueda esperar absolutamente todo de Él. Alguien dijo que cada vez que nos acostamos y dormimos es como si muriéramos y renacemos a la mañana. Ese es el momento en que tenemos que poner nuestra vida en las manos del Señor y descansar en Él. Toda nuestra vida tiene que descansar siempre en el Señor. Y cuando descansamos en el Señor, en la vigilia y en el sueño, entonces nos gozamos en el Señor siempre. Y esto se hace una realidad en nuestra vida.